Muy buenas noches a todos y a todas. Ya en unos momentos vamos a dar inicio. Solo estamos esperando que se conecte nuestro querido amigo, el señor juez Carlos de la Cruz. En lo que él se conecta, pues vamos a escribir en el chat. Si me escuchan, por favor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Denis? ¿Me escuchas, Denis? Sí, te escucho. ¿Me ves? ¿Sí me ves? También, sí te miro. Ya estamos aquí. Sí se escucha. Sí, ya está en el chat. Todo está bien. Entonces solo voy a compartir mi pantalla para que podamos ver. Miras ahí mi pantalla. Sí, ahí sí te la miro. Solo en la otra pantallita para agrandarla. Bueno, ya, solo voy a... Ahí te saliste. Me salía. Solo voy a volver a compartir. Sí, Ahí estamos ya. En esta nos quedamos. Vamos a ver, espera. Sí, yo creo que... Ya ni me recuerdo en cuál diapositiva nos quedamos, pero creo que fue en esta. Vamos a ver, espérame. Ahí estamos. Bueno, entonces ahí estamos, mi querido amigo. Puedes dar inicio ya. Ya están varios conectados. Muy bien. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Hoy vamos a dar la continuidad al diplomado y a la vez pues la clase final. Y vamos a continuar con los fallos constitucionales que son muy importantes y trascendentes en cuanto a que nos ayudan para los efectos de poder hacer buenos planteamientos y a la vez esperar pues buenas resoluciones que nos permitan que a pesar de que puedan discutirse incluso posterior a nivel de la Corte de Constitucionalidad, puedan mantenerse esas resoluciones de primera instancia. Dentro de los fallos encontramos los que hacen referencia a que en contra del auto que resuelve las excepciones dilatorias y máximes si son declaradas sin lugar o con lugar, no procede la nulidad. La nulidad no es un medio probatorio, no es un medio impugnatorio idóneo para poder objetar la decisión de fondo que se emitió producto de las excepciones dilatorias que se plantearon. Se ha establecido que en alguna oportunidad digamos, no podría entrarse a conocer más o de nuevo una cuestión en donde se hizo un análisis o un estudio de fondo, porque principalmente todo lo que pudiera haberse alegado ahí, aún existe la posibilidad de que pueda ser conocido por intermedio de las excepciones perentorias o incluso de la contestación de la demanda. Y por ello es que se hace innecesario que pueda promoverse o que pueda aceptarse el medio de impugnación de nulidad, porque la misma Corte de Constitucionalidad
ha indicado que podría darse un círculo vicioso en relación a la interposición de estos remedios procesales. Se indica que se promueva y se puede aceptar la nulidad como un recurso en contra del auto que resuelve las excepciones dilatorias es contrario a los principios de sencillez, economía y celeridad procesal, que el admitir que la decisión que declare sin lugar las excepciones dilatorias interpuestas dentro de un juicio ordinario laboral pueda ser objetado mediante este medio probatorio. Realmente sería como pretender volver a estudiar y revocar un auto, lo cual obviamente es prohibido porque el artículo 144 de la ley del organismo judicial impide que de alguna manera pueda conocerse o pueda revocarse el auto por el propio juez. Las sentencias son las emitidas dentro de los expedientes 2087-2016, 5152-2015, 1457-2016. También se ha quedado doctrinariamente o jurisprudencialmente establecido que cuando se otorgan prevenciones, a pesar de que pudieras otorgarse en favor de una sola dirección o de un sindicato o agrupación que pertenezcan a una sola dirección de una entidad nominadora, esas prevenciones, conforme al artículo 380 del Código de Trabajo, aplican para toda la entidad nominadora. Es decir, no podemos únicamente tener por protegidos a ciertos trabajadores que no pertenezcan o que pertenezcan a una organización sindical o grupo coaligado, sino a todo el grupo de trabajadores de la entidad nominadora. Las sentencias 3.997-2014, 4.387-2015 y 643-2016. La gestión ante la Inspección General de Trabajo y especialmente lo relacionado a las cuestiones que se gestionan ante esta entidad y aún en el caso de los trabajadores del Estado, se da o sirve como un medio para interrumpir la prescripción. Y gestión, pues se refiere a cualquier tipo de actividad que genere el trabajador en pro de interrumpir esa prescripción. Sentencias 694-2015, 1.247-2016 y 5.753-2016. Todos los números de expedientes que están anotados en cada una de estas diapositivas pues corresponden a expedientes que se generaron de la Corte de Constitucionalidad. En relación a las vacaciones, es de establecer que en el caso de los trabajadores del Estado, se ha indicado que según el artículo 52 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, únicamente corresponden 2 años de los no gozados o no pagados durante todo el tiempo que laboraron. Sin embargo, el artículo 136 del Código de Trabajo establece un máximo de 5 años. Y atendiendo a esa norma más favorable del trabajador, la Corte de Constitucionalidad ha señalado mediante reiteradas sentencias que no serán los 2 años que contiene el reglamento de la Ley de Servicio Civil, sino el Código de Trabajo en su artículo 136. Y es que aquí es de hacer notar que en el caso de que un trabajador termine su relación laboral y digamos haya laborado 8 años y durante esos 8 años no le hayan pagado no haya gozado de ningún periodo de vacaciones y tampoco se las hayan pagado, él tendrá derecho a reclamar únicamente lo que corresponde a los últimos 5 años, no así a la totalidad de los 8 años que hubiese trabajado, o incluso pudiesen ser más los años laborados, pero el máximo a reclamar podrá ser de 5 años. Y es que en lo personal, yo en alguna oportunidad ya lo hice ver, que para mí este artículo realmente riñe con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, principalmente considerando que las vacaciones es un derecho irrenunciable y que en muchas ocasiones no es responsabilidad del trabajador el no haber gozado de esas vacaciones.
Sin embargo, pues ya la Corte de Constitucionalidad en estos expedientes que ustedes ven ha dictado sentencias y ha emitido ese criterio y pues, la norma sigue vigente y mientras siga vigente pues habrá que aplicarla. Pero sí creo que hay alguna especie de violación de los derechos laborales, pero mientras tanto y exista esta jurisprudencia que es obligatoria, pues no podremos modificarla. La solicitud que generan los trabajadores de interrupción de la prescripción, es decir, aquellas solicitudes que hacen los trabajadores en donde presentan un sumemorial o una nota simple en donde dicen solicito que se tenga por interrumpida la prescripción, esa simple gestión interrumpe la misma. Esto ha quedado dentro de esta sentencia que se emitió en el expediente 3388-2007, en donde acá pues había un trabajador que su relación laboral concluyó en el 2001, en junio de 2001, y él cada 30 días compareció a la Inspección General de Trabajo y hasta marzo de 2002, es decir, más de un año después, promovió su demanda. Entonces, acá nosotros encontramos que esa gestión interrumpió la relación, la prescripción, por cuanto se permitió al trabajador gestionar su demanda y considerarla que estaba en tiempo, a pesar de que se opuso la prescripción por parte del Estado de Guatemala. La prescripción es una excepción que, a pesar de ser privilegiada y establecerse que puede plantearse en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia de segunda instancia, se ha establecido por la Corte de Constitucionalidad entre los expedientes 2825, 2015 y 1674-2014, que únicamente podrá plantearse como perentoria al momento de contestar la demanda, no puede plantearse como dilatoria y también puede plantearse obviamente después del momento procesal de contestación de la demanda, pero siempre y cuando los hechos en los que se base hayan ocurrido posterior a ese momento. La nulidad se ha establecido que es un recurso que sí procede en la fase ejecutiva cuando la ejecución no proviene de una sentencia. El artículo 427 del Código de Trabajo establece una limitante en cuanto a la improcedencia de recursos en la fase ejecutiva. Y se ha dicho ya jurisprudencialmente que esto aplica únicamente cuando esa ejecución deviene de una sentencia que se emitió en juicio. Sin embargo, si proviene de algún otro documento que sirve de título ejecutivo que no sea una sentencia, sí procederá el recurso de nulidad en esa fase ejecutiva. El criterio sobre el plazo de prescripción para los servidores públicos lo encontramos en estas sentencias de 2015, 2016, 2017, en donde se ha establecido que en virtud de que las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con los trabajadores se rige por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que tienen sus propias leyes o disposiciones, se establece entonces que debe de regirse por lo que establece el artículo 87 de la Ley de Servicio Civil, debido a que la autoridad nominadora no dispone en sus reglas de forma expresa, aquí hace referencia a la entidad nominadora, que no dispone en sus reglas de forma expresa lo relativo al tema de la prescripción. Entonces, al tratarse de una empleada pública que tenía una relación por intermedio del Ministerio de Educación como entidad nominadora, entonces es el artículo 87 de la Ley de Servicio Civil el aplicable. En algunas ocasiones, y si no mal recuerdo, hay una pregunta que dice que por qué los trabajadores del Estado aplican esta norma, ¿por qué no aplicar la norma más favorable? Pues acá hay una jurisprudencia asentada por la Corte de Constitucionalidad y pues no podemos aplicar otra norma si no es la que ya incluso jurisprudencialmente se ha establecido. Porque entonces iríamos en contra de lo que esta jurisprudencia obliga y, conforme al artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es de observancia y aplicación obligatoria por todos los habitantes de la República de Guatemala. La demanda puede ampliarse o modificarse antes de que la demanda sea contestada. El artículo 338 del Código de Trabajo en su parte conducente establece que si en el término
comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse el actor amplía los hechos aducidos o reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo hará. Y se hará constar, dice, y en el caso de que no lo desea hacer, pues obviamente el juez suspende la audiencia. Aquí hay una cuestión muy importante. El artículo 110 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que podrá ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada, y que se establece que conforme el artículo 326 del Código de Trabajo, pues esta norma es aplicable supletoriamente. Aquí hay una cuestión que debemos de observar. Por ejemplo, la parte demandada puede ser que venga y plantee excepciones dilatorias por escrito, digamos que presente excepciones dilatorias, y también presenta un memorial de contestación de demanda. Vamos a tener este supuesto. Obviamente se le da el trámite a las excepciones dilatorias. Si, por ejemplo, la parte actora se acoge al plazo de las 24 horas, la audiencia se suspende. Pero en relación a la contestación de demanda que se plantea por escrito, pues se le tendrá que indicar a la parte demandada que se tendrá presente para resolverse en su oportunidad procesal, porque en este momento, por cuestiones procedimentales y del debido proceso, debe de resolverse primeramente la excepción dilatoria antes de pasar al proceso de tener por contestada la demanda. Entonces acá el actor todavía tiene la posibilidad, aun cuando se hubiese resuelto la excepción dilatoria, entre ese momento y el día que se señale la audiencia y el momento procesal oportuno entre la audiencia para resolver sobre la ampliación o sobre la contestación de demanda, aún en ese momento podrá el actor ampliar o modificar su demanda. ¿Por qué? Porque no se ha tenido por contestada la demanda en sentido negativo. En esa virtud podrá entonces ampliarse o modificarse la misma. Fallos de 2010, de 2015. Ahí están los números de expedientes por medio de los cuales se podrá revisar. Yo les he extraído unas partes de esta sentencia, sin embargo, es muy importante que si ustedes quieren tener un mejor panorama de lo que estamos hablando, consulten ustedes las sentencias, expedientes que pueden encontrar en la página de la Corte de Constitucionalidad. Ahí podrán bajarlas, ahí podrán imprimirlas o ahí podrán leerlas únicamente, si ustedes lo desean. Pero yo creo que sí es importante que ustedes se formen un mejor panorama al momento de consultar estos expedientes. Hay jurisprudencia mediante sentencias emitidas en 2009, 2012 y 2015, por medio de las cuales se ha indicado que es procedente que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social proceda al reembolso de gastos médicos producto de una asistencia médica que haya necesitado el afiliado al ICS por emergencia. Recordemos que acá el instituto presta servicios médicos a sus afiliados. Resulta que de repente, por cuestiones de emergencia, el afiliado o no fue atendido, o como en algunos casos ha pasado, les dice, mire, su cita está para tal fecha o su operación para tal fecha, y resulta que deviene que en algún momento dado necesita esa asistencia médica antes de ese tiempo, y al concurrir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en algunas ocasiones pues no se les ha dado la asistencia y ha habido la necesidad de obtenerla mediante procedimientos de la iniciativa privada. Entonces, esos gastos deberán de ser reembolsados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Cómo se tramita si no se lo entregan en la vía administrativa? Pues un juicio ordinario de previsión social, por medio del cual se requiera el reembolso de estos gastos médicos. Obviamente tiene que tener el amparo de su factura en donde se establece estos servicios y cualquier otro documento que permita establecer la emergencia que surgió y por lo cual se le prestó ese servicio médico. También tenemos este fallo de 2007 en donde se indica que los policías nacionales civiles pueden ser despedidos sin necesidad de pedir autorización judicial, aun cuando existan prevenciones decretadas. Se ha indicado en esta sentencia que quienes prestan servicios de seguridad por esa naturaleza especial del servicio que prestan
no pueden quedar protegidos por las prevenciones de los tribunales laborales para que previo a su despido deba solicitarse autorización judicial. Desde luego, dice, en caso de despido, queda a salvo el derecho de los interesados de reclamar en sede administrativa o judicial el pago de sus prestaciones, porque tampoco se va a prejuzgar sobre la legalidad, sobre la justicia o injusticia del despido. Hay también jurisprudencia mediante sentencias de 2011, 2012 y 2014, mediante las cuales se ha indicado que es procedente que se les restituya sus derechos a los policías nacionales civiles porque se haya otorgado falta de mérito o sobreseimiento. Existe el reglamento de situaciones administrativas de la Policía Nacional Civil contenido en el Acuerdo Gubernativo 588-97, el cual en su artículo 9 dice que se encuentran en situación especial aquellos policías que hayan sido consignados a los tribunales hasta que resuelvan en forma definitiva su situación jurídica. El artículo 13 de este mismo cuerpo legal establece que los que se hallen en situación especial por estar consignados ante los tribunales por hechos cometidos fuera de su actuación oficial no percibirán remuneración alguna de la institución. Indica que el tiempo no será computado como de servicio y quedarán paralizados en el escalafón y no generarán pasivo laboral. Si la sentencia es absolutoria, se le reintegrarán todos los derechos suspendidos, incluidos los económicos. Es decir, si por alguna circunstancia se absuelve mediante sentencia al policía, entonces tendrá derecho a que se le pague todos los salarios que dejaron de pagársele, todas las prestaciones que se le dejaron de pagar, y asimismo ese tiempo computará como parte de su servicio y computará para su escalafón y para su pasivo laboral. Pero como esto no se queda en la simple interpretación taxativa de una sentencia absolutoria, resulta que existen procesos que no llegan a sentencia porque se les da falta de mérito o porque se les da sobreseimiento. Entonces, bajo esta premisa, en la vía administrativa se les ha negado este derecho porque se ha dicho que no es una sentencia absolutoria. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, mediante esta jurisprudencia, ha indicado que incluso la falta de mérito es una forma mucho más benévola de concluir el proceso, porque se estableció en una forma más temprana dentro del proceso penal que no existían elementos para poder proseguir con la persecución penal en contra de esta persona. Entonces, tanto el sobreseimiento como la falta de mérito son unas formas mucho más benévolas de terminar o más tempranas de terminar el proceso penal, y en esa virtud también procede que se reintegren todos los derechos económicos y todos los derechos que correspondan al policía por haber estado sujeto a un proceso penal y haberse le otorgado falta de mérito o se le dio el sobreseimiento. ¿Cuál es el plazo para reclamar las prestaciones irrenunciables en los casos de estos de situación especial? Se ha hecho una enunciación dentro de todo, en donde se ha establecido que según la Ley de Servicio Civil, en el artículo 32, inciso 11, establece que en el caso de ellos forman parte del servicio exento y no están sujetos a las disposiciones de la Ley de Servicio Civil. Entonces, ha quedado un vacío legal que ha sido necesario llenarlo con esta jurisprudencia, en donde se ha establecido que para el efecto de poder reclamar esos derechos irrenunciables, corre el plazo de 2 años que establece el artículo 264 del Código de Trabajo. Entonces, son los 2 años para ellos porque ellos no están sujetos a la Ley de Servicio Civil. Entonces, no les aplica el artículo 87. Dice que no es imputable al afiliado al IX que el patrono no haga llegar las cuotas respectivas. Jurisprudencia, fallos, y no solamente hay estos de 2010, 2011 y 2017, hay muchísimos más en donde se ha establecido que esa circunstancia, si le descontó el patrono o no al trabajador y no hizo llegar las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, esto no es algo que se le impute al trabajador, sino que deberá el IX promover las acciones legales correspondientes porque dentro de su normativa tiene la forma coercitiva de poder hacer llegar esas cuotas. Además, tiene las formas de supervisión para que se dé efectivo cumplimiento y ello entonces no puede perjudicar los beneficios que otorga el IX
a los afiliados al régimen de seguridad social cuando pretenden ser acogidos al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. ¿Por qué fue necesaria o de dónde surgió esta jurisprudencia? Porque en muchas ocasiones el ICS ha negado el derecho a ser acogidos al IBS a los afiliados, indicando de que no se pudo constatar que se hayan pagado efectivamente todas esas cuotas o no se tuvo planillas por parte del patrono en donde se establezca que efectivamente se hayan pagado esas cuotas o que no hubo cuotas que se pagaron a pesar de que pueda estar inscrito el trabajador como parte de trabajadores de ese patrón. Entonces, dentro de los procesos, nosotros encontramos que podemos promover las demandas de previsión social amparados en constancias laborales incluso, para que nos sirvan de elementos probatorios y determinar si el trabajador efectivamente laboró con un patrono y si éste pagó o no pagó las cuotas, pues esa es una responsabilidad no imputable al trabajador. Acá están los números de expedientes y como les digo, pueden ustedes consultar de mejor manera las sentencias completas. Deben tenerse por válidas y bien hechas las notificaciones que se practiquen en el lugar de trabajo, aun y cuando no coincida con la sede social de la entidad demandada. Resulta que hay entidades que tienen su sede principal y tienen diferentes lugares en donde hay subsedes, hay, digamos, sucursales. Por ejemplo, tenemos las empresas grandes que venden electrodomésticos, línea blanca, las entidades bancarias. Entonces, se ha dicho por medio de la jurisprudencia que se ha sentado mediante estos expedientes de 2009, 2011 y 2014, que se tienen como válidas y bien hechas las notificaciones en el lugar de trabajo. Es decir, si una persona laboró en una sucursal de una entidad de estas, cualquiera que sea, que tenga su sede, por decirles en la ciudad de Guatemala, y él haya laborado en algún departamento, y se haya hecho la notificación allá en aquel lugar en donde él trabajaba, en esa sede, se tiene por bien hecha. Acá encontramos un razonamiento que se indica que tampoco la postulante, porque aquí fue una entidad la que planteó este amparo, aportó dentro del proceso de mérito elementos de convicción que conduzcan razonablemente a establecer lo contrario. Es decir, que no haya sido un lugar que pertenecía a la entidad demandada, porque como lo ha afirmado en anteriores ocasiones esta Corte, no es reprochable al trabajador que no conozca ciencia cierta o con exactitud el nombre o denominación, o como en el presente caso, la dirección exacta de su patrono. Porque por la misma desigualdad de condiciones entre trabajador y patrono, porque se indica que como las hay económicas, también las hay administrativas y de otra índole, no es razonable pensar que un empleado tenga fácil acceso a corroborar el nombre, identificación o dirección exacta de su patrono. Por lo que al practicar las notificaciones en el lugar donde el empleado prestó sus servicios, deben tenerse por bien hechos los actos de notificación. Entonces, es importante considerar esto porque en muchas ocasiones se alega por la parte demandada que no es su sede social y que en esa virtud no puede tenerse por bien hecha, y bajo esa premisa no comparecen en algunas ocasiones a las audiencias y puede ocasionar graves e irreparables daños al peculio del patrono. En el caso de los trabajadores del renglón 182 existe jurisprudencia específica en cuanto a que existe relación laboral si se dan todos los elementos que establece el Código de Trabajo en cuanto a los elementos propios de una relación laboral. Porque a través del 182, es decir, el renglón presupuestario 182, se persigue eludir las responsabilidades laborales del Estado en relación a las personas que sí prestan servicios laborales. Entonces, si se establece la existencia de los elementos, existe relación laboral. Los daños y perjuicios que establece el artículo 78 del Código de Trabajo, su naturaleza es ser sancionatorio. Es decir, es la sanción que recibe el patrono por el tiempo que tarda en cancelar las prestaciones laborales o la indemnización a que está obligado de conformidad con la ley cuando el trabajador se ve obligado a acudir a la vía ordinaria, es decir, a la vía judicial, para requerir el pago de su indemnización.
Por lo tanto, esta tardanza en que incurre el patrono en efectuar ese pago es lo que genera esa sanción de los daños y perjuicios. Es decir, si se declara que existe un despido injustificado, como producto de ello, obligación de pagar indemnización y adicionalmente daños y perjuicios y costas judiciales, porque así lo establece el artículo 78 del Código de Trabajo. Los expedientes están allí abajo de 2014, de 2015 y de 2016. Por supuesto, hay muchos más, pero estos son los que han generado la jurisprudencia respectiva. Se establece también que no es posible que se pueda aprobar un desistimiento cuando ya existe una sentencia y una liquidación firme si no se ha pagado la totalidad de las prestaciones declaradas. Es decir, firme la sentencia, firme la liquidación en donde primero en la sentencia ya se estableció a qué tiene derecho el trabajador. En la liquidación se ha establecido los montos que le corresponden. Entonces, se ha establecido ya jurisprudencialmente que mientras no se demuestre que se pagó efectivamente la totalidad de esas prestaciones, no es factible aprobar el desistimiento. Y esto se ha indicado que tiene su fundamento en el hecho de que el artículo 12 del Código de Trabajo es la norma que materializa el principio informador de irrenunciabilidad de los derechos y que regula que son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que puedan otorgar o que otorguen todas las normas de carácter laboral constitucional en Guatemala, aunque se hayan expresado en un reglamento, un contrato u otro convenio cualquiera. Entonces, encontramos también acá, me permití traer este párrafo porque en esta sentencia se indicaba que primero la demanda fue declarada con lugar en primera instancia, fue apelada, fue confirmada por la sala jurisdiccional, revocó uno de los rubros, pero causó firmeza. Lo principal acá es que la sentencia causó firmeza a pesar de esa modificación, porque al final hubo un reconocimiento de derechos laborales al trabajador. Se indica que luego de practicar la liquidación, la misma ascendió a 513,668 quetzales con 82 centavos. Y posteriormente, ya en esa fase ejecutiva, porque recordemos que ya cuando estamos con el dictado de la liquidación, ya estamos en la fase ejecutiva del proceso laboral, resulta que comparecen, presentan desistimiento indicando que llegaron a un arreglo por 300,000 quetzales. No fue aprobado el desistimiento, plantearon este amparo y producto de ello llegó hasta estas instancias. Se indica que cuando el juez de primera instancia conoció el desistimiento, para él se estableció que había una renuncia de esos derechos ya reconocidos judicialmente, en donde ya se habían agotado todas las fases procedimentales. En esa virtud se indicó por la Corte de Constitucionalidad que si bien uno de los principios que informan el derecho laboral es el conciliatorio, se establece que esa posibilidad de conciliar existe desde el inicio del proceso o incluso en la vía administrativa hasta antes de que cause firmeza la sentencia y el auto que aprueba la liquidación. Por eso se indica que el pretender que el trabajador desista de recibir lo que judicialmente ya fue declarado, como bien lo afirmó la autoridad cuestionada, que era el juez de primera instancia, implicaría renuncia de derechos laborales y disminución de aquellos que fueron reconocidos, motivo por el cual el desistimiento no podía aprobarse. Es decir, aquí no aplica como en materia civil. Por eso es muy especial los principios en el derecho laboral, porque aquí se limita la autonomía de la voluntad una vez más, en cuanto a que no puede desistir mientras no haya percibido la totalidad de las prestaciones que judicialmente ya fueron declaradas. Sentencias de 2016 y 2017. También se ha indicado que no es procedente que se haga condena, daños y perjuicios cuando ha existido un allanamiento al pago de la indemnización y ha habido una aceptación del trabajador. ¿Por qué? Porque el artículo 78 del Código de Trabajo
establece efectivamente este extremo cuando no se prueba la causa del despido, y ese es el resarcimiento económico que el patrono debe pagar al trabajador. También se indica que no puede haber entonces una condena por daños y perjuicios sin ir aparejada al pago de indemnización. En el presente caso, que es el caso que fue objeto de estudio dentro del amparo, no, de conformidad con las pruebas aportadas dentro del proceso, no hay condena por tal concepto, puesto que el demandado consignó la cantidad correspondiente y el actor aceptó y estuvo de acuerdo con la misma. Entonces se indica que puede desprenderse de este artículo varias interpretaciones que se refieren a la actitud del patrono, que es susceptible a la imposición de dicha sanción. Es claro que tiene un propósito definido enfocado a la celeridad del proceso y prontitud del pago del trabajador reclamante. De esa manera, puede entenderse que se sanciona al patrono que se apersona a un juicio, no solo no evidencia la justicia del despido, sino que en algunas oportunidades retrasa innecesariamente el procedimiento. Obviamente, en este caso, cuando hay allanamiento, pues no está evidenciando ningún retraso innecesario y está diciendo que efectivamente sí le debe, y entonces no es necesario que se haga la condena en daños y perjuicios, porque se aceptó por el trabajador ese pago que se hizo antes de que llegara a sentencia. Es una sentencia de 2005, pero que tiene sus efectos hasta el momento. Hay una sentencia de 2013, dentro del expediente 775-2013, en donde se indica que el finiquito no genera prueba por sí solo. Para aquellos que han estado preguntando sobre la prueba del finiquito, y yo les indiqué anteriormente que el finiquito no surte los mismos efectos en materia laboral como en materia civil. Extraje estos párrafos porque son importantes. Es menester considerar que el ente patronal debe en todos los casos resguardar los medios de prueba que le permitan respaldar sus aseveraciones y no dejar lugar a dudas en sus pretensiones respecto de la defensa que oponga en una controversia en las que se endilguen responsabilidades, como en el caso que era objeto de esto. Acá lo que se dice es que el patrono debe de tener todos los medios de prueba y no solamente el finiquito, que respalden el cumplimiento efectivo de sus obligaciones. En este caso, se presentó la excepción de pago y se indica que no se acompañó el medio de pago que supuestamente hizo al demandante, más que la afirmación de haber pagado en efectivo y lo que consta en el finiquito tantas veces citado. Por eso es necesario que se respalde mediante otro medio probatorio el efectivo cumplimiento de lo que se indica en un finiquito. Entonces se indicó acá que la conclusión de la Corte de Constitucionalidad es que hubo una omisión de defensa diligente, oportuna y eficaz al no haber comparecido a la audiencia y finalmente tampoco haber probado el medio de pago con el que se hizo efectivo el reclamo, porque aparte de todo acá en este caso no había comparecido a contestar la demanda, sino que posteriormente presentó esta excepción. Y se hace referencia acá que tampoco se hizo un acompañamiento efectivo de medios de prueba, un cheque u otro documento comprobable adicional al finiquito. Cuando se demanda al Estado es obligatorio que se le dé audiencia al ente nominador. Es decir, por ejemplo, en el caso de los ministerios, por ello es que se les llama a ser parte dentro de los procesos, porque se ha indicado que es la entidad nominadora la que al final va a tener la obligación de pago y que por eso es necesario que se le dé la audiencia. Aquí tenemos estos números de expedientes que son de 2008, de 2006, de 2007, en donde se ha establecido este aspecto y que es obligatorio que se le dé audiencia al ente nominador. No basta con que se emplace a la Procuraduría General de la Nación. Obviamente, si es la Procuraduría General de la Nación la entidad nominadora, pues únicamente, pero por lo regular está otro ente nominador y por ello es necesario darle la audiencia respectiva. Los recursos inidóneos no interrumpen la prescripción. La sola interposición de un recurso no provoca que se suspenda el cómputo del plazo para la presentación de una acción.
en atención a la inidoneidad de los recursos. Esto aplica para todos los ramos, de manera que el plazo para solicitar el amparo empezó a transcurrir a partir del día siguiente que fue notificado el auto que señala como acto reclamado. Porque puede ser que estemos reclamando en contra de un acto, y principalmente el plazo para plantear el amparo, y se haya planteado un recurso inidóneo y se haya esperado que se resolviera. Esto no interrumpe la prescripción. Sentencias de 2006, de 2012 y de 2013. Aquí tenemos los números de expedientes. Otro extremo por el cual no debe pagarse daños y perjuicios y costas judiciales en el caso de los trabajadores del Estado es cuando el acuerdo de destitución de una vez dice que se deberá de pagar al actor o al trabajador o al extrabajador su indemnización. Porque ocurre que en muchas ocasiones los trabajadores se presentan a demandar al Estado o a una entidad estatal centralizada o descentralizada, autónoma o semiautónoma, el pago de su indemnización, prestaciones proporcionales, daños y perjuicios y costas judiciales. Pero resulta que el acuerdo por medio del cual fueron destituidos de una vez dice que el trabajador deberá de presentarse a recibir o reclamar en la vía administrativa su indemnización y demás prestaciones laborales. En ese caso, si bien conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución, si los trabajadores del Estado son despedidos sin causa injustificada, tienen derecho a una indemnización que equivale a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados, en ningún caso excederá de 10 meses. Pero acá ese derecho está reconocido y si lo reconoce también el acuerdo de destitución, está reconociendo que el despido fue injustificado o sin causa justa y en esa virtud, si comparece a demandar judicialmente, no podrá reclamar daños y perjuicios o podrá hacerlo, pero no se va a poder condenar por daños y perjuicios ni costas judiciales. Va a ser un proceso innecesario porque ya está reconocido ese derecho en la vía administrativa. Sentencias dentro de los expedientes de 2009, 2010. Tenemos estas 3 sentencias que sientan jurisprudencia. Hay un tema importante que en materia laboral, en los juicios orales, es obligatoria la comparecencia en forma personal de la parte demandada o si es una entidad del representante legal y no basta con presentar su memorial de interposición de excepciones o contestación de demanda y no llegar a la audiencia. Los artículos 335 y 338 del Código de Trabajo establecen que si la demanda cumple los preceptos legales, el juez señala día y hora para que se comparezca a juicio oral con las prevenciones correspondientes de que deben de presentarse con sus pruebas y que sean rendidas en dicha audiencia, bajo percibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo sin más citarle y oírle. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de demanda y reconvención en su caso podrán presentarse por escrito en el momento de la primera audiencia. De estas normas que se transcriben, es claro que se puede determinar que la comparecencia, juicio oral laboral, es obligatoria que sea en forma personal. Se robustece con los principios de inmediación, concentración y oralidad, que son los que fundan el proceso laboral, porque de ellos deriva la característica de aquel que es actuado de oficio incluso. Entonces, encontramos que en este caso hubo un reclamo porque el patrono argumentó que él había presentado su memorial de contestación de demanda, pero como no se presentó, no se puede resolver nada al respecto. En ese sentido, se indicó que la presencia del demandado era un requisito indispensable para que se tomaran en cuenta los argumentos de la contestación, por lo que sin su comparecencia le era imposible al juzgador darle trámite y conocer el contenido de su memorial. Entonces, en este caso, se tuvo por rebelde y causó un estado de indefensión. La sentencia de 2007.
1682 el número de expediente, _2007. El derecho a la previsión social se ha discutido incluso en la cuestión jurisprudencial, que la previsión social son principios, son normas jurídicas, que el objetivo es cubrir una prestación, que a través de una prestación se cubran contingencias que tuviere o sufiere una persona. Y es que la previsión social es una cuestión que va más allá de cubrir al trabajador, debe extenderse a su familia. Lamentablemente, en Guatemala no tenemos una cobertura total de la previsión social como tal, porque debería de incluir la desocupación. No tenemos programas de previsión social para aquellos que se quedan desempleados, para maternidad sí, para enfermedad, para invalidez, vejez, pero aún faltan personas por cubrir, grupos sociales por cubrir. Entonces, la previsión social es más allá de normas jurídicas, constituye un conjunto de principios que hacen un todo para la previsión social, porque la previsión social va enmarcada o su objetivo es la protección del hombre en situaciones inmediatas o inmediatas con carácter social a futuro. Las sentencias de 2011. Cuando se demanda un reajuste a una pensión del IX, no es necesario que se agote la vía administrativa, sino que se puede plantear de una vez en la vía judicial. Y es que resulta que normalmente cuando se pide la pensión por el programa del IDS ante el IX, se hace en la vía administrativa. Y luego de haberse agotado según el procedimiento de su ley orgánica, entonces ya procede. Cuando se da la denegatoria en esa instancia administrativa, se puede proceder a la vía judicial para establecer si procede o no el pago de esa prestación. Pero cuando ya está establecida esa prestación o el monto, el ajuste o reajuste a la misma, no es necesario que se discuta en la vía administrativa, sino que puede ser de una vez en la vía judicial. Sentencias de 2013 y 2014. Tenemos otras sentencias acá de 2015 y de 2016 que hacen referencia a la relación laboral del renglón presupuestario 189. Aquí en este caso había una persona que fue contratada como conserje en un hospital bajo este renglón. Obviamente resulta ilógico que se contrate un conserje para un hospital mediante un renglón no laboral. Recordemos que la misma naturaleza de la función de conserje es permanente. Un hospital no puede permanecer sin un conserje. Si no, imagínense la suciedad. O llamémosle como lo llamemos, la persona que hace la limpieza, llamémosle auxiliar de mantenimiento, conserje, como quiera llamársele. Pero es necesaria, es decir, tiene que ser permanente. Entonces no puede ser contratado por un renglón de esta naturaleza, porque este renglón es para cuestiones temporales, cuestiones que surjan temporales dentro de la institución, pero no puede ser para un conserje. Entonces, si se dan los elementos de un contrato de trabajo, igual se declara una relación laboral. El aviso del estado de embarazo. Se habla de la certificación, la constancia o el aviso de las mujeres que están en estado de embarazo. Se dice que esto pues no opera como un modo de requisito de admisibilidad, tampoco son requisitos solemnes, sino que incluso este aviso puede darse en forma verbal, puede darse, digamos, en el momento del despido, porque sucede que muchas veces se ha alegado que no existe el documento por medio del cual se dio aviso de este extremo. Entonces se ha dicho ya mediante esta sentencia dictada dentro de este expediente que no es un requisito formal el que se presente por escrito este aviso, porque incluso puede hacerse en la vía judicial cuando también pueda ser reconocido mediante la confesión judicial por la parte demandada de que sí le dio un aviso, pero el aviso puede ser verbal, puede ser por escrito de ese estado de embarazo. La prescripción en el caso del programa de invalidez, vejez y sobrevivencia.
Siempre, en muchos de los casos, cuando los procesos judiciales no se plantean dentro de los 5 días siguientes a ser notificada la negativa a otorgarle la pensión de invalidez, vejez y sobrevivencia, se ha alegado caducidad de la instancia y prescripción en el derecho por parte del ICS. Pero es un medio de defensa que utiliza el ICS, pero ya mediante la jurisprudencia sentada en el año 2010, mediante sentencias emitidas dentro de estos expedientes de 2010, se ha indicado que el derecho a esa pensión es inherente al asegurado desde que reúna las condiciones previstas en la ley y termina con el fallecimiento del asegurado, sin que tal derecho se extinga por el transcurso del tiempo, ya que solamente puede diferirse el inicio del goce de la pensión respectiva. Y es que resulta que una vez que ya esté el afiliado con la posibilidad, porque llena los requisitos de edad y de cuotas aportadas para reclamar su derecho, pues puede hacerlo. Una vez él inicie su gestión, pues si la inicia tardía, a pesar de que un tiempo antes tenía el derecho, pues a partir del inicio de la presentación de su solicitud en la vía administrativa, a partir de ahí tendrá derecho. Pero no significa que su derecho prescriba, y menos aún que pueda prescribir para continuarse en la vía judicial ante la negativa de la prestación de este derecho. Entonces, no puede prescribir nunca el derecho a pedir la prestación o las prestaciones que implican el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Lamentablemente, hay una cuestión acá, una sentencia emitida entre un expediente 811-2014 que, digamos, le quitó dientes a la justicia laboral, en donde se estableció que no era procedente certificar lo conducente por no pagar las prestaciones laborales. Pues arguyen que conforme al artículo 17 constitucional no hay prisión por deuda. Yo considero, no comparto ese criterio, lo respeto porque definitivamente es parte de lo que ya está fijado por la Corte de Constitucionalidad, pero entonces, si consideramos que, por ejemplo, las prestaciones laborales son de naturaleza de una pensión alimenticia, estaríamos o caeríamos en lo mismo cuando se procesa por el delito de negación de asistencia económica, porque ahí también es una deuda. Entonces, si ya por cuestiones meramente legales se ha equiparado las prestaciones laborales a una pensión alimenticia, hacer una interpretación como esta, de decir que no puede certificarse porque no hay prisión por deuda, eso es, creo, ir contrario a esa naturaleza de las prestaciones laborales, porque las prestaciones laborales sí constituyen una especie de prestación de alimentos, porque es para lo que sirve realmente todas las prestaciones laborales. Entonces, lamentablemente acá se cortaron los dientes a la justicia laboral y ya no es posible que se haga esta certificación. O si certifica lo más posible que va a pasar es que se va a desestimar la misma. Cuando las partes son notificadas dentro de un proceso, de una audiencia, a partir de ese momento tienen obligación, la parte demandada principalmente, de señalar un lugar para recibir notificaciones. No necesita llegar a la audiencia para señalar tal lugar, porque por cualquier circunstancia, como ocurrió en este tiempo de la pandemia, que se suspendió los plazos dentro de los juicios laborales y se suspendieron muchas audiencias, dentro de esas audiencias bien pudiera resolverse que se hace efectivo el apercibimiento que se hace en la primera resolución, que si no señala lugar para recibir notificaciones se le continuarán haciendo por los estrados del juzgado. Y esa notificación por los estrados de una nueva audiencia tiene plena validez. Si ya se hizo un apercibimiento o una prevención en la primera resolución, que si no señalaba lugar para recibir notificaciones, se iba a notificar por los estrados del juzgado. Y no se puede alegar entonces que no se le notificó personalmente, porque es una de las que ordena la ley notificarlas personalmente. Entonces, se indica acá
en la parte final, que cuando la autoridad impugnada, es decir, el juzgado de primera instancia, ordenó notificarle la fecha de la celebración de una nueva audiencia por los estados del juzgado, con fundamento en que el accionante no cumplió con el apercibimiento establecido en la resolución citada anteriormente, ni con lo normado en el artículo 328 del Código de Trabajo, lo hizo fundado en ley. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es de esperar la primera audiencia, porque recordemos que su primera comparecencia pudiera ser incluso dentro de los 3 días siguientes a notificada la demanda, en donde tiene la posibilidad de plantear una cuestión de competencia conforme al artículo 309 del Código de Trabajo, o dentro de esos 3 días plantear algún recurso de nulidad o revocatoria dentro del plazo que establece la ley, pero no necesariamente llegar hasta el día de la audiencia. Acá no coloqué los números de expedientes, pero sí hay jurisprudencia en ese sentido. El auto que ordena o no la reinstalación dentro de un colectivo es apelable. El artículo 383 del Código de Trabajo tiene una limitante que establece que en la fase de conciliación de los procesos colectivos no pueden hacerse valer procedimientos accesorios o medios impugnativos, únicamente resulta aplicable al procedimiento principal, es decir, en relación a los incidentes por medio de los cuales se promueve reinstalación o se promueve alguna otra circunstancia, como podría ser una autorización para ser despedido, una represalia, no aplica esta limitante, porque ese auto es apelable, ya que es el momento en el cual en la sala va a tener el derecho de defensa la parte que apele, principalmente cuando se declara con lugar la reinstalación, el patrono tendrá su posibilidad de defensa en ese momento. Entonces, sentencias de 2008, 2009, donde se ha establecido que sí es apelable este auto y que en esa virtud, a pesar de lo que establece el artículo 383, esto aplica únicamente a la pieza principal. ¿Cuándo se inicia la fase de conciliación en los conflictos colectivos de carácter económico-social? Jurisprudencialmente, sentencias 2011-2012, se ha establecido que conforme al artículo 383 del Código de Trabajo, la fase de conciliación inicia a partir de que se hace entrega del pliego de peticiones al juez de trabajo. Entonces, a partir de ese momento no pueden interponerse incidencias relacionadas conforme a lo que ya indiqué anteriormente o cualquier medio impugnativo. Y es a partir de ese momento en donde las prevenciones han sido decretadas. En periodo de prueba es posible despedir a los trabajadores sin pedir autorización judicial cuando se encuentre un emplazamiento vigente. Tiene su razón de ser, porque según la norma se puede concluir, en el periodo de prueba puede concluirse cualquier relación laboral sin responsabilidad de las partes, y principalmente sin responsabilidad de la parte patronal. Sentencias de dictadas dentro de expedientes de 2007 y 2008. Acá, los casos que jurisprudencialmente se establecieron originalmente conforme sentencias 2008, 2010 y 2012 de reinstalación. 1, la mujer en estado de embarazo o en estado de lactancia. El de los dirigentes sindicales o de los trabajadores que participan en la constitución de un sindicato. Todos los trabajadores cuando se encuentre emplazado el patrono, y aquellos que se encuentren establecidos en una ley profesional, es decir, en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y les digo, estos son los casos que originalmente se indicaron, porque recuérdense que también hablamos cuando se declara la nulidad de la sanción o nulidad del procedimiento, que son otros de los que no están contenidos en esta jurisprudencia dentro de estos expedientes. El rechazo de la solicitud de enmienda no es apelable. Muchas veces se hace el planteamiento de que se enmienda el procedimiento y se le dice que se rechaza, porque en primero no es un recurso, segundo es una cuestión que puede promover el juez de oficio, y tercero no existe una violación a ninguna norma preceptiva o prohibitiva al momento de emitir la resolución que pretende que se enmienda o el procedimiento que pretenden se enmiende. Entonces, esa resolución no es apelable. Sentencias emitidas en los expedientes de 2013, 2014
el 1955-2013, el 21-2014 y el 3755-2014. Algunos preguntaban también sobre cómo demostrar la ebriedad para despedir a un trabajador. En la sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 4255-2016, dejó establecido que no fue demostrada la ebriedad, dice, como corresponde, ya que no se siguió el procedimiento establecido en la ley, pues ese extremo debió acreditarse con base en la prueba científica. ¿Cuál es la prueba científica? Prueba de sangre. Pero para ello debe mediar la autorización previa de la parte actora o trabajadora. Segunda cuestión. Tercera, a través de un perito, es decir, un experto, un médico podría ser, y en la presencia de autoridad judicial competente. ¿Quién es la autoridad judicial competente? Un juez. Y de su abogado defensor. Son elementos que deben de servir de base para demostrar la ebriedad, para ejecutar un despido. En el caso de la declaratoria de relación laboral por parte de los juzgados de trabajo, cuando la entidad demandada o empleadora utiliza figuras legales de contratación bajo renglones presupuestarios que acogen contrataciones de otra naturaleza para encubrir una verdadera relación laboral. Esto es a nivel general, no importando el renglón presupuestario, y son sentencias emitidas dentro de expedientes 1260-2018, 2352-2018 y 3009-2018. Entonces aquí hace relación a que esa posibilidad existe de que el juez declare una relación laboral sin importar qué renglón sea. Únicamente hay que atender a la naturaleza del servicio prestado y sus elementos de conformidad con las características propias de un contrato de trabajo. Hay una cuestión acá, que hay una obligatoriedad de analizar, a pesar de que el vínculo laboral haya sido menor a 1 año, que se analice si existe o no una relación laboral. El tiempo no es el que influye para los efectos de proceder a establecer una relación laboral, sino que aparte hay que establecer si existen otros elementos que configuren una relación laboral. Puede ser 2 meses, 3 meses, 1 mes incluso, pero puede establecerse no importando el tiempo. Hay una circular conjunta que emitió el Ministerio de Finanzas, la Contraloría General de Cuentas y la ONSEC, en la que se regulan temas relacionados con contrataciones a plazo fijo, y en donde se indica que esto no genera una relación laboral, que no tienen derecho a prestaciones laborales. Ya mediante jurisprudencia, dentro de expedientes de 2018 y 2019, la Corte de Constitucionalidad ha indicado que la inobservancia de esa circular no trasciende al ámbito jurídico constitucional y obviamente al ámbito jurídico ordinario, por cuanto si se establece la existencia de un vínculo jurídico que se haya sostenido entre las partes, esto no puede de alguna manera evitar la aplicación de la normativa atinente al ramo laboral y a los derechos de los trabajadores, porque lo que se perseguía mediante esta circular era imposibilitar a los trabajadores contratados bajo renglones extralaborales para que pudieran hacer reclamo alguno de sus prestaciones laborales, cuando el mismo Estado está violentando sus derechos. En relación a los trabajadores que son contratados bajo el renglón presupuestario 035, se declaró inconstitucional una frase específica en donde se indicaba que no tienen relación de dependencia, por lo que no tiene derecho a beneficios laborales. Estaba, porque ya no es parte del acuerdo, en el acuerdo ministerial 291-2012,
del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, quinta edición. Entonces, se indicó que este apartado contradice el artículo 4 de la Constitución, porque estos trabajadores contratados bajo el renglón presupuestario 35 eran contratados a destajo. Entonces, se indica en esta sentencia que se violenta el artículo 4 que consagra la igualdad, porque se indica que consagra una restricción o limitación en su derecho a percibir o a recibir prestaciones laborales, pretendiendo justificar esa diferenciación al negar la existencia de relación de dependencia con el trabajador. Entonces, que ante esta situación es razonable presumir que esa supuesta diferenciación y limitación a recibir prestaciones laborales tiene un carácter general para todos los trabajadores que han sido incluidos en este renglón presupuestario. El establecer este tipo de limitación al goce de derechos laborales carece de base constitucional debido a que afecta directamente los beneficios que se derivan del trabajo, anulándolos en forma arbitraria. Se consideró que era una cuestión arbitraria, que incluso es discriminatoria y contradice el derecho a gozar de los beneficios de la Constitución y que pone en situación de desigualdad a la ley a estos trabajadores. Que la exclusión del goce de beneficios laborales por considerar que una persona no está en relación de dependencia a pesar de prestar servicios de naturaleza laboral establece un límite arbitrario, por medio del que se excluye a los trabajadores contratados bajo este renglón 035, debido a que el acuerdo ministerial que contiene ese manual de clasificaciones se excede en su contenido reglamentario y limita el goce de derechos laborales. Entonces, dice que se restringe el derecho a percibir prestaciones laborales quienes, por la sola forma de cálculo de su remuneración, fueron clasificados bajo este renglón. Sin establecer un criterio de diferenciación ni fundamento alguno, no permite que el vínculo de esos trabajadores reciba la misma calificación ni que obtengan beneficios iguales o similares a otros trabajadores. Entonces se dice que esta distinción viola el artículo el derecho a igualdad contenido en el artículo 4 constitucional, porque no se les da el mismo trato. Esto es todo en cuanto a lo que les había ofrecido de las sentencias que teníamos precedentes constitucionales. Vamos a responder algunas de las preguntas que teníamos pendientes y perdonen si se nos quedó alguna, pero en algunas ocasiones al momento del traslado pues se revuelven los textos y no se logran entender. Dice: el trabajador puede solicitar indemnización si solo cambia de renglón presupuestario de 029 a 011. Sí podría solicitarla, pero lo recomendable sería esperar a que culmine su relación laboral, porque lo más probable es que se le vaya a resolver que sí tiene derecho, pero tendrá que ser cuando concluya el vínculo laboral. Recordemos que si hay un traslado de un renglón a otro, después va a haber necesidad de declaratoria de la relación laboral, porque eso sería lo primero, y a la vez el pago de indemnización. Pero si no hay una interrupción de esa relación entre el 029 y el 011, pues la relación laboral se tiene por continua hasta que se finalice. ¿Qué pasa si un trabajador no utiliza su uniforme de trabajo y se le ha llamado la atención? En este caso hay que recordar que los reglamentos interiores de trabajo contienen otras normas prohibitivas, es decir, que se les prohíbe no usar su uniforme y que pueda constituir una falta. Entonces, si está basado en una norma que establece este extremo, pues es una cuestión legal. Ampliar el segundo párrafo del artículo 427 del Código de Trabajo, un ejemplo y su diligenciamiento. Si no mal recuerdo, el segundo párrafo de este artículo se hace referencia a el embargo de bienes de oficio. Y, por ejemplo, cuando ha habido un embargo que es inferior a la cantidad que se reclama o a la cantidad que quedó establecida precisamente en el auto que aprobó la liquidación, de oficio se puede decretar cualquier embargo que cubra la diferencia. El ejemplo es la emisión del decreto que emite el juzgado de oficio para los efectos de proceder a ampliar este embargo, y puede ser cualquier bien
que se pueda tener que pertenezca a la parte demandada. ¿En qué dependencia de la inspección de trabajo se demanda que un patrono no paga la sentencia que ya está firme? Bueno, entiendo que no pagó las prestaciones que en sentencia se declararon y que está firme. Esto hay que hacerlo en la Inspección General de Trabajo. Si un trabajador se reinstala, no pierde la antigüedad. No pierde su antigüedad porque sus derechos continúan incólumes. Si un patrono no paga la bonificación anual por estado de calamidad le afectó al patrono, ¿qué puede hacer el trabajador? ¿Es falta? ¿Y cómo se procede? Bueno, sí constituye una falta laboral, puede ser denunciante la Inspección General de Trabajo, pero también puede ser demandada cuando concluya la relación laboral, su pago. Puede no recibirla, pero puede ser reclamada una vez finalice la relación laboral. Y si no ha finalizado, pues puede esperar a que finalice para su reclamo. Se pueden embargar las acciones de los socios de la empresa. Entiendo que es la sociedad. Hagamos una diferenciación. Una empresa no es lo mismo que una sociedad. La empresa mercantil es la parte, digamos, mueble que pertenece a una sociedad. Entonces, las acciones pertenecen a la sociedad. Sí podrán ser embargadas siempre y cuando los socios sean demandados en lo personal. En caso que sea la sociedad, no. Vamos a ver. ¿Puede la Inspección de Trabajo apercibir al patrono al pago de las prestaciones irrenunciables, agregando una suma adicional cuando en la época de pandemia ambas partes pactaron de común acuerdo una suma menor, evidenciando dicho acuerdo al Ministerio de Trabajo? Recordemos que aunque hayan hecho un pacto, pero si se han reducido los derechos, no puede surtir efectos. Tiene que pagarse tal cual es. No puede pagarse menos. Los convenios de confidencialidad fuera del contrato de trabajo son válidos únicamente con las firmas del trabajo y del trabajador y patrono sin firma legalizada. Sí son válidos. Recordemos que también cuando se presentan en proceso pueden pedirse reconocimiento de contenido y de firma. Entonces, es válido. Siempre y cuando no se redarguya nulidad o falsedad, ¿verdad? Pero eso hay que demostrarlo. La prueba denegada se puede protestar en otro juicio que no sea laboral, por supuesto. En el juicio de familia, en el juicio civil, puede protestarse. Vamos a ver. Dice, según el artículo 77 del Código de Trabajo, que el trabajador dejar de asistir 2 días laborales consecutivos sin permiso del patrono y sin causa justificada se le puede despedir justificadamente. ¿Qué documento se podría presentar a la Inspección General de Trabajo? Ya vimos esta jurisprudencia en cuanto a que hay que conminar al trabajador para los efectos de que proceda a justificar por qué no asistió y se le indique que se le fija un plazo para que pueda comparecer. Los documentos que podría presentar es un acta notarial en donde se le haya hecho la notificación al trabajador en el lugar el que tenía registrado como su residencia, se le haya hecho llegar el documento en donde se le indique que tiene un plazo determinado para que regrese y luego hacer otro documento en donde se hace constar, que puede ser notarial, que el trabajador no se presentó. El solo pago de 10 años de indemnización a los trabajadores del Estado no contradice los artículos 4 y 106 del texto supremo. Bueno, este es un tema que ya vimos en fallos de la Corte de Constitucionalidad, que se ha indicado que no puede pagarse más de 10 años como indemnización. La cuestión acá es que recordemos que esa es una norma prohibitiva, o sea, prohíbe más de 10 años, y bajo ese punto de vista es que la Corte de Constitucionalidad consideró que no podía pagarse más de 10 años. Entonces, es una norma de carácter constitucional prohibitiva. Y si hablamos de contradicciones con el artículo 4 y 106 en cuanto a la igualdad y a los derechos irrenunciables, habría que irse a la norma prohibitiva. Y es lo que privó en esta interpretación de la misma Corte de Constitucionalidad. Yo les puedo decir,
para mí en lo personal puede contradecir ese artículo de la igualdad, porque efectivamente no hay una igualdad entre trabajadores de la iniciativa privada y del Estado, pero como acá lo que se persigue es resguardar y proteger los intereses estatales, por eso existió esa prohibición. Pero en cuanto a la aplicación, definitivamente hay que aplicarla. ¿En qué momento se debe levantar el emplazamiento de un conflicto colectivo de carácter económico o social? Pues el emplazamiento se termina una vez haya concluido el objeto por el cual se promovió, o que no hayan cumplido los previos que se hayan indicado y que se le haya hecho apercibimiento para que, en caso no cumpliera, pues iba a ser levantadas las prevenciones. Un ex trabajador de municipalidad demandó al ICS en demanda de previsión social y el juez dictó sentencia a favor del trabajador. En el ICS impugnó la sentencia. El trabajador necesita operación de riñón urgente. ¿Qué clase de gestión puede plantear para que el ICS cubra sus gastos? Bueno, acá estamos a aquella sentencia que vimos también en cuanto a que el ICS está obligado a prestar este tipo de servicios. Lo que tendría que hacer es promover, si está en la sala, promover ante la sala, mediante haciendo referencia a este fallo que vimos, la necesidad de que se le obligue al ente, al ICS en este caso, para que preste estos servicios, mediante una medida cautelar dentro del mismo juicio ordinario de previsión social. El incidente de reinstalación laboral dentro de un conflicto colectivo se puede encuadrar en el derecho laboral individual o derecho colectivo. Este está dentro del derecho colectivo porque es producto de un conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Pueden variar los criterios jurisprudenciales en el tema del trabajo? Sí, pueden variar. De hecho, ahorita en junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad varió el criterio que mantenía que el auto que decretaba la enmienda era apelable. Y ahorita en junio de 2020 varió esa jurisprudencia en el sentido de que el auto que aprueba la enmienda no es apelable. Si no mal recuerdo, es el 1101-2019 el expediente en donde está esta sentencia. Y ahí claramente indica que la Corte se aparta del criterio jurisprudencial y a partir de la fecha, hasta se publicó esa sentencia, creo que el 18 de octubre creo que se publicó de este año, y a partir de esa fecha, conforme la especialidad contenida en el artículo 13 de la ley del organismo judicial, ya no es apelable el auto que otorga la enmienda. La acción de amparo interrumpe el pago de prestaciones e indemnización mientras no se resuelva por otro motivo en un ordinario laboral en segunda instancia. La acción de amparo únicamente va a detener el trámite del proceso ordinario laboral cuando se haya otorgado amparo provisional o definitivo. Pero en el caso, solo el simple planteamiento del amparo, el simple trámite del amparo, no detiene nada. Porque el amparo no es un recurso. Ahí en el proceso laboral se agotaron todos los recursos. El amparo es una acción constitucional de amparo, que es general, no es específica del derecho laboral. Entonces, no detiene mientras no sea decretado el mismo. ¿Qué se puede hacer cuando fui demandado por servicios profesionales? La audiencia me la fijaron hasta dentro de julio de 2021, me arraigaron y yo ya le pagué honorarios al notario. Bueno, ahí sí, pues primero hay que esperar la audiencia. Segundo, lo que podría hacer es promover la consignación de lo que reclama, no para los efectos de pagarle, sino para los efectos de que se levanten las medidas precautorias decretadas mientras dura el juicio. Y pues ya en adelante demostrar si efectivamente existió o no relación laboral y si hay algún adeudo. Pero por el momento sería la única alternativa para levantar las medidas precautorias es consignar, pero bajo ese concepto, consignación de lo que se reclama, pero para los efectos únicamente de levantar las medidas precautorias, no para hacer pago de lo que se reclama. El trabajador que reclama indemnización por jubilación únicamente se le paga
el tiempo que dure la emisión de su acuerdo. Efectivamente, así es. Desde el momento que entrega el cargo hasta que se emita el acuerdo. Solamente ese tiempo, hasta un máximo de 4 meses. ¿Cuál es el trámite de una entidad emplazada para pedir autorización para el despido del trabajador? Promover el incidente dentro del juicio colectivo y demostrar que no es una represalia. Si un patrón acordó con su trabajador pagarle sus prestaciones mediante 24 cuotas y suscribieron un documento privado con legalización de firma, pero el trabajador solo le dan una copia sin que la legalizara, el notario, ¿cómo se puede ejecutar este título u homologarlo con el juez de trabajo? Lo único que le queda con ese documento es promover el juicio ordinario, porque ese no podría presentarse como título ejecutivo porque es una copia, no tiene la legalización y entonces tampoco se puede homologar. Esto le servirá como medio de prueba dentro del juicio ordinario. ¿Se puede alegar el principio de única persecución en la laboral? Sí, por supuesto. No se le puede demandar a un mismo patrono o a un mismo trabajador por una misma circunstancia. ¿Un trabajador de confianza no puede pedir la reinstalación? No, si es de los trabajadores de confianza, no puede pedir la reinstalación. En los plazos para prestaciones irrenunciables, el aguinaldo no lo otorga la Ley de Servicio Civil, tampoco la bonificación anual. Entonces, ¿por qué se aplica el plazo de 3 meses que fija la Ley de Servicio Civil? En todo caso, se debe aplicar la norma que más favorece al trabajador. Recordemos que es por la naturaleza y la función del trabajador en dónde presta sus servicios y cuál es la norma que se debe de aplicar atendiendo a quién es su patrón. Obviamente, en este caso, hay jurisprudencia. No puede apartarse uno de esa jurisprudencia mientras la misma Corte de Constitucionalidad no lo haga. Muy bien, esas son las preguntas que pudimos obtener íntegras de los textos. Doctor Denis, con ello estaríamos concluyendo este diplomado, agradeciéndole su fina y amable atención. Doctor, no sé si nos encontramos por ahí, doctor Denis. Muchas gracias, mi querido amigo. Bien, vamos a habilitar el chat unos 3 minutos. Hay algunas preguntas que están haciendo por acá. Entonces vamos a dar 3 minutos para que puedan hacer sus preguntas y nos puedas ahí pues ayudar a contestarlas, ya que es la última clase, mi querido amigo. Muy bien.
Bueno, hemos llegado ahorita a las preguntas, mi querido Lick, ¿me escuchas por ahí? Sí, te escucho. Bueno, si quieres te ayudo a leer las preguntas. Por favor, sí. Hay muy buenos comentarios como el de Telma, Rodolfo, Miguel, también Santos Tomás, Manuel Enríquez Méndez. Todos han manifestado que ha sido una excelente exposición en estas clases. Y Manuel tiene una pregunta: ¿cuál es el trámite para denunciar represalias del patrono contra un trabajador dentro de un conflicto colectivo? Igual, es el planteamiento del incidente de represalias. Se plantea como un incidente dentro del juicio colectivo de carácter económico-social y obviamente se tramita en cuerda separada. Gracias. Adminda dice: muy buena noche, gracias por impartir este tipo de diplomados y el profesionalismo con que son desarrollados. Muchas gracias, señor juez. Brenda Patricia, ¿cuál es la función de la Comisión de Seguridad? Bueno, no comprendo la pregunta, pero no sé a qué comisión de seguridad se podrá referir. Muy bien, vamos a pedirle a Brenda Patricia que amplíe su pregunta. Sergio Armando Hernández dice: excelente capacitación, felicidades, licenciado, experiencia y preparación. Cindy Galdames, de igual forma. Jenny, muchas gracias, Cindy. Edwin, magistral disertación. Dice Edwin Gutiérrez, un buen comentario, dice: magistral disertación, para mí que tengo 20 años dedicándome al tema laboral, dice Edwin Gutiérrez. Paris León Torres dice: diferencia entre declaración de parte o confesión judicial y confesión sin posiciones. Bueno, la declaración de parte es la prestación de confesión de la parte demandada en un proceso civil o de familia, mientras que la confesión judicial siempre es la prestación de confesión o absolución de posiciones de la parte trabajadora patronal dentro de un juicio laboral. Cuando hablamos de la confesión sin posiciones, más que todo se refiere a que se pueda pedir la ratificación de la demanda en cuanto a su contenido. A eso se refiere. Entonces, en cuanto a la nominación de declaración de parte y confesión judicial, únicamente es en lo que se refiere al tipo de proceso en el cual se plantea: confesión judicial para el juicio laboral, declaración de parte para juicio de familia o civil. Y la confesión sin posiciones, pues la encontramos tanto en juicio civil, familia o laboral, con la misma nominación y que consiste básicamente en la ratificación de la demanda. Bajo juramento de ley, obviamente, tanto la confesión judicial, la declaración de parte o la confesión sin posiciones. Muchas gracias. Julio dice: ¿puede el patrono, en el caso de una municipalidad, obligar al trabajador por contrato a presentar antecedentes penales y policíacos cada vez que se le renueve su contrato? Ejemplo, cada 3 meses. De hecho, sí, esos son requisitos administrativos que se le solicitan conforme la ley de contrataciones del Estado, y por eso es que se lo solicitan. Entonces, como está dentro de esa normativa y está siendo contratado bajo esa nominación, pues tendrá que cumplir con los requisitos. ¿El incidente de reinstalación se debe presentar en el juzgado de trabajo donde realiza su trabajo el trabajador o en el juzgado que se haya emplazado al patrón? Bueno, entendería ahí que habla de la cuestión territorial. Si existe un conflicto colectivo de carácter económico-social en un juzgado, digamos, que está planteado en Guatemala, pero el trabajador está laborando en una sucursal de la entidad allá por San Marcos, tendría que presentarlo en el del departamento de Guatemala, en donde se lleva el conflicto colectivo.
Si lo hace en otro juzgado, no va a ser aceptado porque no existe el conflicto colectivo ahí. Y recordemos que para que se plantee como incidente de reinstalación, tendrá que ser dentro del colectivo, porque fuera de ahí no le va a ser aceptado. Gracias. ¿El auto que resuelve una revocatoria es apelable o qué recurso se puede interponer? Recordemos que la revocatoria por lo regular va en contra de decretos de mero trámite. Entonces, ese auto es prácticamente, y no procede a la apelación, no procede en contra de ese auto, ya no procede nada más que un amparo quizá, pero apelación no, y menos nulidad porque estamos hablando de un auto. Y tampoco es permitido recursos horizontales por la misma jurisprudencia, en cuanto a que no se puede plantear nulidad en contra de un auto de revocatoria ni revocatoria en contra de un auto de nulidad. Gracias. Jocelyn dice, ¿se puede indemnizar a un trabajador sin ser despedido y este trabajador al mismo tiempo sigue trabajando, ejemplo, en una municipalidad? Sí, y hablamos de ese tema cuando vemos que en algunos lugares año con año los indemnizan. Sí es posible que lo hagan. Excelente. Amalia Cano dice, una excelente disertación, señor juez. Yo no soy abogada, pero trabajo en recursos humanos y este diplomado amplió mis conocimientos de una gran manera. Gracias y bendiciones. Estuardo Dávila dice, excelente. Olga, de igual forma. Priscila, Miguel Ángel, la misma forma. Miguel Ángel Ishcol Pacheco, excelente las clases. Miriam de García, sirve de prueba un acta de inspección que indica si hubo despido indirecto para solicitar indemnización, pues el patrono indica que no a la relación laboral no se ha concluido. Bueno, recordemos que las actas de la inspección del trabajo pues hacen plena prueba, salvo que sean redargüidas de nulidad. Pero la simple manifestación de darse por despedido en forma indirecta en la inspección hace prueba para los efectos de poder determinar o interrumpir la prescripción o para fijar el momento a partir del cual se da por finalizada la relación laboral por parte del trabajador, aduciendo una causa justificada para ello. Pero pues al patrono es al que le corresponde demostrar si existió despido o no, sea directo o indirecto, que también lo vimos en unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad acá. Gracias. Dice Claudia Cacao, si un trabajador está suspendido por el ICS y ya no puede laborar por invalidez, ¿se le debe indemnizar por el tiempo de servicio? Bueno, hay que ver si ya se le declaró la invalidez o no se le ha declarado la invalidez, porque el tema acá es que mientras no perciba una remuneración de pensión por el plan de invalidez, vejez y sobrevivencia, pues él podrá requerir su indemnización al patrono, porque el derecho a ser acogido por invalidez aún es incierto, porque recordemos que el trámite administrativo puede declararlo sí o no, y además el riesgo de invalidez puede ser que no sea en forma definitiva, porque frecuentemente están revisando si efectivamente continúa o no la invalidez, pero mientras no sea declarado, pues él tendrá derecho a poder reclamar su indemnización. Por supuesto que sí. Excelente. Carolina Mazariegos, excelente cátedra. Bárbara Virginia dice, ¿es conveniente en la demanda hacer mención de la jurisprudencia para un caso en concreto? Sí, por supuesto. Lo que pasa es de que creo que todos tenemos como que la obligación de fundamentar tanto nuestras peticiones como nuestras resoluciones. Entonces, mientras más claro le ponga el panorama al juez, pues tendrá un mejor resultado, ¿verdad? Recordemos que lamentablemente no hay una publicidad total de la jurisprudencia como para que todos tengamos acceso a ella en forma inmediata. Sí están los fallos ahí en la página y pues se han dado
diferentes capacitaciones, pero no son suficientes para que todos tengan conocimiento. Entonces podría ser que más de alguien no tenga el conocimiento de ello y les sirva, incluso para que la parte demandada no tenga cómo atacar de una forma que pudiera, pero sí es bueno que se cite los fallos de la Corte de Constitucionalidad en las demandas o en cualquier petición incluso. Muchas gracias. Podría plantearse, dice René Gilberto, inconstitucionalidad parcial para un trabajador de confianza, sea reinstalado. Sí, existe el derecho de plantear la inconstitucionalidad. Ahora, recordemos que ante el hecho de que existe jurisprudencia va a ser muy difícil que le prospere, porque la jurisprudencia emana de la Corte de Constitucionalidad. Y al final, si en primera instancia se declara sin lugar la inconstitucionalidad, que va a ser lo que prácticamente casi va a ocurrir, la Corte de Constitucionalidad, parada en esa misma jurisprudencia, va a confirmar ello. Pues, o sea, sí está un poco complicado, pero pues recordemos que la definición de trabajador de confianza tiene que estar plenamente establecida. O sea, no puede inventarse por el patrón o en un simple reglamento de trabajo. Tiene que estar establecida en una norma, en un pacto, pero no en un reglamento, en una norma ordinaria, por ejemplo, o una ley ordinaria, perdón, o en un pacto colectivo, pero no en un reglamento interior de trabajo. Entonces, si está establecido así, sí puede plantear su inconstitucionalidad, pero llevará muy pocas probabilidades, pero sí es un derecho que le asiste a hacerlo. Muchas gracias. ¿Otra institución puede absorber los conflictos judiciales laborales si la que lo originó el conflicto laboral con los trabajadores va a desaparecer? Sí. Recordemos que cuando desaparece una institución pública, y en más, por ejemplo, hablan de una comisión liquidadora o alguien o alguna otra entidad que va a surtir, a absorber eso, absorbe todas las obligaciones, incluyendo las judiciales. Excelente. Saúl indica, mi pregunta es, si yo soy Policía Nacional Civil, por razones de enfermedad no me presenté a trabajar, llegando a un total de mi ausencia de más de 72 horas. Informaron al MP sobre el abandono de labores. El MP lo enviado al juzgado de paz para hacer pena de multa y en lo administrativo inicia el procedimiento administrativo disciplinario por haber incurrido en dicha infracción. Las resoluciones fueron en lo administrativo, salí absuelto y en lo penal me condenaron a una multa de 500 quetzales. Después de solventar mi situación jurídica, reúno mi papelería y solicito el reingreso a labores, pero la oficina encargada a darle trámite a autorizar mi alta decide que ya no es procedente según el trámite que ellos llevan, aducen que ya no es posible porque penalmente fui encontrado culpable. ¿Será que ellos no están juzgando dos veces el mismo hecho a solicitud de baja en base siempre que fui encontrado culpable del delito de abandono, mientras en lo disciplinario el tribunal resuelve dejarme absuelto? Bueno, lo que pasa es de que para que procedan a sancionarlo con el despido por haber sido condenado mediante el delito de abandono de labores, tiene que haber un procedimiento disciplinario que pudieran iniciar para sancionarlo por esa razón. La cuestión disciplinaria administrativa con la cuestión judicial, penal o civil son independientes, pero sí puede influir una sentencia penal en el procedimiento administrativo disciplinario. Pero si él ya fue juzgado y fue encontrado y fue absuelto en la vía administrativa disciplinaria, no podrían invocar en este momento la sentencia, porque si son los mismos hechos, habría una doble persecución. Entonces, eso es ilegal. Entonces, eso, si administrativamente no se lo resuelven, tendría que acudir a la vía judicial. Hemos llegado al final de las preguntas, mi querido amigo. Creo que damos por finalizado
el diplomado, un excelente diplomado. Te agradecemos por esos conocimientos que todos los miércoles y jueves nos diste. Muchas gracias. Que pases una feliz noche y te dejo en el uso de la palabra para despedirte de tu salón. Muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes que tuvieron la oportunidad de estar en este diplomado. Agradezco su presencia. Quizá hubo algunos temas que quedaron muy cortos. Quizá en algunas ocasiones fuimos un poco más rápido de lo que deberíamos, pero a veces el tiempo es el que nos empuja a ir de esta manera. Pero tratamos de abarcar en la medida todo lo que se propuso en el programa e incluso un poco más con estas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que consideramos ahí con el doctor Denis de importancia para el aprendizaje, porque eso es vital para el desarrollo de las actividades laborales, sea de cualquier naturaleza, esté en cualquiera de los lados de la cuestión laboral, importante para el desarrollo de la función administrativa. Por ahí escuchaba algunas personas que ejercen función de recursos humanos. Creo que es importante para que mediante un buen procedimiento administrativo disciplinario pues puedan cumplirse las normas que las empresas tienen sin violentar ningún derecho de los trabajadores, porque muchas veces pues lamentablemente es eso lo que afecta al final a las empresas, no llevar procedimientos de conformidad con la ley. Pero les agradezco mucho al doctor Denis también por esta oportunidad que me dio de poder estar con ustedes, y pues quizá en una próxima podamos encontrarnos, porque en esta vía yo no puedo ver a ninguno de ustedes, ni ustedes me ven quizá, pero yo no los puedo ver. Entonces agradecerles únicamente su presencia. Muchas gracias, doctor Denis, y que todos tengan muy buena noche. Feliz noche a todos, un gusto saludarlos.